Bueno, vamos a ver por ahí, vamos a ver ahora algunos teoremas de los polígonos. Bueno, cabe mencionar que estos teoremas aplican para polígonos regulares. Hay polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que todos sus lados miden lo mismo. Los irregulares son aquellos que son... Hay varias características que pueden uno de sus lados medir diferente o todos diferente, etcétera. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace rato, un cuadrado, si tiene cuatro lados y los cuatro lados miden lo mismo, ese es un polígono regular. Un polígono irregular sería, vamos a dibujarlo, por si no se entiende. Un cuadrado, sus cuatro lados, bueno, aquí sus cuatro lados miden lo mismo, este mide lo mismo, este mide lo mismo, este mide lo mismo y este mide lo mismo. Eso es un polígono regular. En cambio, si dibujo un rectángulo, estos lados miden lo mismo y estos miden diferente, son más grandes. Entonces estas ya no se llaman L, les voy a llamar M. Son diferentes. Ambos son cuadriláteros, tienen cuatro lados, sin embargo, la forma de identificarlos es regular y irregular. ¿Dónde se nos presenta ese ejercicio? También, por ejemplo, en un triángulo equilátero es un polígono regular. Sus tres lados equiláteros son iguales. En cambio, un escaleno, sus tres lados son completamente diferentes. Entonces, este sería un regular y este sería un irregular. ¿Sí? Entonces, estos teoremas aplican para polígonos regulares. El primer teorema me dice la suma de los ángulos internos de un polígono es igual al producto de dos ángulos rectos por el número de lados del polígono menos 2. Es igual al producto es una multiplicación de dos ángulos rectos. Dos ángulos rectos, un ángulo recto es de 90 grados, dos ángulos rectos pues es 180. El producto significa una multiplicación por el número de lados, que es esto de aquí, por el número de lados. Me lo hago con otro color para que vean dónde estoy escribiendo. O sea, 2 veces 90 grados, o sea, 180 grados. El producto es una multiplicación del número de lados, que es n, menos 2. Entonces, a partir de aquí, de esta, podemos trabajar. Las otras dos fórmulas son despejes. Para sacar el ángulo interno, ¿cuánto vale cada uno? Repito, esta es la suma de los ángulos internos. O sea, si yo tengo un polígono como el que tenía hace ratito escrito, un pentágono, y suponiendo que es regular, la suma de estos 5, a eso se le llama suma de ángulos internos. Y es la que voy a calcular. Esa es 180 n menos 2. ¿Sí? Entonces la suma de todos esos me sale el teorema o fórmula de suma de ángulos internos. Si yo quiero calcular solamente, bueno, ahí está dibujado mal, si yo solamente quiero encontrar cuánto mide uno, bueno, pues es ese mismo cálculo, 180 por n menos 2 entre, y aquí tengo un error, entre n. ¿Sí? Entre n. Es 180 por n menos 2 entre n. Y si quiero encontrar un ángulo interno, es igual a la suma de los ángulos internos entre n. Esos son los teoremas que vamos a utilizar para encontrar ya sea el polígono en caso de que no los pidan, o
algún ángulo interno o la suma de ángulos internos. Entonces vamos a comenzar a trabajar. En el ejercicio me están pidiendo cuál es el polígono. ¿Cuál es el polígono? Quieren que identifique el polígono en el cual la suma de sus ángulos internos me da 1260 grados. O sea, lo que yo sugiero que hagan cuando tengan un ejercicio así es a ver qué me están pidiendo y qué dato me están dando. Bueno, me están dando como dato la suma de los ángulos internos, cuyos ángulos internos suman 1260. Entonces este es dato 1260. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuál es el polígono? Que les diga si es de 3 lados, de 4, de 5, etcétera. Entonces lo que me están preguntando es n. Y lo que tengo que hacer aquí es identifica, sustituye y resuelve. Es ¿cuáles de mis fórmulas? ¿En cuáles de mis fórmulas tengo suma de ángulos internos? ¿Y en cuáles de mis fórmulas puedo utilizar para calcular n? Bueno, en esta de acá tengo suma de ángulos internos, pero no tengo la medida de un ángulo interno y tampoco tengo n, entonces esta queda descartada. Acá ni siquiera tengo suma de ángulos internos, la única que me queda es la primera. Por lo tanto, esa es la fórmula que voy a utilizar. Suma de ángulos internos es igual a 180 n menos 2. Suma de ángulos internos es el dato que ya me dan. Entonces 1260 es igual a 180 por n menos 2. Y a mí lo que me están preguntando es ese dato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que despejar. Pero primero, antes de despejar esa n, tengo que resolver esa multiplicación de ese binomio por ese término 180. Entonces, ¿qué hago? Hago 1260 es igual a 180 por n, 180n. Es multiplicación de polinomios de matemáticas 1. Y después ese mismo 180 por ese menos 2. 180 por menos 2 es menos 360. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a despejar este menos 360. Recuerden que estoy buscando este valor. Ese menos 360 está restando, pasa del otro lado de la igualdad, 1260. Ese 360 pasa sumando, es igual a 180n. Como yo quiero encontrar el valor de n, este 180 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y eso es 1260 más 360 entre 180 es igual a n. Y ahora sí voy a encontrar cuántos lados tiene ese polígono. Hago ahora sí, n va a ser igual a 1260 más 360 es igual a 1620 entre 180. Y me da como resultado 9. Por lo tanto, ese polígono tiene 9 lados. Y un polígono de 9 lados se llama n-ágono. Entonces, eso es el resultado que me está preguntando mi ejercicio al principio. Que determine cuál es el polígono. Bueno, ese polígono tiene 9 lados, por lo tanto es un polígono que se llama n-ágono. Vamos a ver otro ejemplo.
Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. Igual otra vez ya volví a escribir ahí arriba las tres fórmulas del teorema 1 de polígonos, que es con respecto a los ángulos internos. Y ahora me preguntan, ¿cuál es el polígono cuyos ángulos interiores miden 90 grados cada uno? Probablemente muchos, usando bastante la lógica, son capaces de sacarlo de manera muy rápida, pero nosotros vamos a hacer todo el procedimiento. Igual, misma situación. ¿Qué me están pidiendo? Polígonos, por lo tanto me están pidiendo n. ¿Qué me dan como dato? Ahora me dicen que un ángulo interno mide 90 grados. Entonces necesito encontrar cuál es el polígono en el cual cada ángulo interno de ese polígono mide 90 grados. Entonces vamos a buscarlo. ¿Cuál de mis fórmulas puedo utilizar para poder ayudarme? En la primera me deben de dar como dato o ya sea la n o ya sea la suma de ángulos internos, y pues no tengo ninguna de las dos, por lo tanto esta no me sirve. En la tercera sí tengo ángulo interno, pero no tengo ni n ni sumas de ángulos internos, por lo tanto la tercera tampoco. ¿Cuál sí me sirve? La segunda, porque estoy buscando n y me dan un ángulo interno. Entonces esa es la que voy a utilizar. Voy a utilizar la fórmula que me dice que un ángulo interno es igual a 180 n-2 entre n. Sustituyendo los datos que ya tengo, el ángulo interno me lo dan como dato. Entonces es 90 es igual a 180 por n-2 entre n. Aquí tengo que despejar esta n, está dividiendo, por lo tanto pasa multiplicando. Está dividiendo, está en forma de fracción, pasa del otro lado de la igualdad multiplicando. Por lo tanto, me queda como 90n es igual a 180 n-2. Y ya eliminé esa fracción al realizar un despeje. Repito, esta n está dividiendo, paso multiplicando al 90. Ahora, ¿qué hago aquí? Tengo que, igual que en el ejercicio anterior, realizar esa multiplicación de ese binomio por ese 180. 180 por n, pues es 180n, y 180 por menos 2 es menos 360. Y aquí me queda, aquí va una n, 190n. n. De repente se loca esta 90n. Se loca la aplicación. 90n. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues mandar uno, ya sea este 180 de este lado de la igualdad o este 90 de este lado de la igualdad, y pasar este 360 del otro lado. Entonces, ¿qué me conviene hacer de manera más práctica? Bueno, lo voy a hacer aquí. 90n igual a 180n menos 360. La opción más viable es que pase este del otro lado de la igualdad con su operación contraria, que en este caso es 90n está sumando o está positivo, pasa como negativo, igual a menos 360. Y aquí tengo términos semejantes, misma variable con la misma potencia, n a la 1 y n a la 1. 90 menos 180 es menos 90n,
igual a menos 360. Como estoy buscando el valor de n, tengo que despejar, y ese menos 90 está multiplicando, va a pasar dividiendo a ese 360. Entonces me va a quedar que n va a ser igual a menos 360 entre menos 90. N va a ser igual a menos entre menos, me va a dar más, y 360 entre 90 me da 4. Por lo tanto, ese polígono es un polígono de 4 lados, un cuadrilátero. Al principio de empezar el ejercicio mencioné por ahí que a lo mejor había algunos alumnos que eran capaces de rápidamente sacar este ejercicio. ¿Por qué? Porque los únicos polígonos que tienen todos sus ángulos internos rectos, pues son cuadriláteros, ya sea un rectángulo, un cuadrado y un rombo regular, que no es más que un cuadrado volteado, un cuadrado de forma diagonal. Entonces lo pudieron haber sacado así con un poco de sentido común. Vamos a hacer un ejercicio más. Bueno, voy a hacer este ejercicio que me dice: determina la suma de los ángulos internos de un polígono de 8 lados y cuánto mide cada ángulo. Recordando las fórmulas, de suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Un ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n, y también un ángulo interno es igual a la suma de los ángulos internos entre n. Entonces, ¿qué podemos encontrar de aquí primero? De entrada nos están dando ahora n, que es igual a 8. Y nos están pidiendo suma de ángulos internos y también ángulos internos. Entonces, para encontrar la suma de ángulos internos, pues utilizo la primera. La suma de ángulos internos es igual a 180, sustituyo el valor de n, que es 8, menos 2. Sustituyo el valor de n, que es el número de lados, menos 2. Entonces la suma de ángulos internos, primero realizo esta operación. Suma de ángulos internos es igual a 180, 8 menos 2 es 6. La suma de ángulos internos de un polígono de 8 lados es 1080 grados. Y de aquí puedo utilizar cualquiera de las dos otras fórmulas. La más fácil pues es obviamente la tercera, pero aquí, como estamos aprendiendo, vamos a hacer el camino largo y también el camino corto. Ángulos internos, y debo llegar al mismo resultado. Ángulos internos es igual a 180 por n menos 2 entre n. Ángulos internos, un ángulo interno es igual a 180 por 6 entre 8. Un ángulo interno pues es igual a 1080 entre 8. Un ángulo interno entonces es igual a 135
grados. Si yo hubiera utilizado la tercera, pues habría sido más rápido. Ángulos internos es igual a la suma de los ángulos internos que ya había calculado, que era 1080 entre 8, o sea, esta última operación. Entonces, ángulo interno es igual a 135 grados. Entonces, ahí están las respuestas a suma de ángulos internos de un polígono de 8 lados y cuánto mide cada ángulo interno. Obviamente, si ustedes hacen 135 por 8, pues les va a dar 1080, la suma de todos los ángulos. Bueno, hasta aquí dejo el primer teorema. Ahorita voy a pasar a explicar el video del teorema número 2.